Buenas tardes, mis amados hermanos, bendiciones. Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien de salud y estén siempre ahí gozosos en el Señor. Continuamos nosotros con el nivel 4, tiene que ver con el líder de excelencia, nivel 4, para los que lo tienen y los que no lo tienen, pregúntale a su pastor o pastora para que lo tenga. Vamos hoy a la clase o lección número 2, tiene que ver con el líder y su familia. Quiero leer Génesis capítulo 2, versos 23 y 24 que dicen: Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esto habla de familia. Por eso hoy vamos a hablar del líder y su familia. El objetivo de esta lección es conocer los principios bíblicos que deben regir en las relaciones de la familia en el liderazgo. El líder y su familia. La familia no es una idea humana, la familia es idea divina y nace en el corazón de Dios. Él mismo la constituyó. De ahí reviste la importancia de lo que siempre se ha dicho, que la familia es la célula o el núcleo de la sociedad y más importante y el centro de la misma. De la vida de la familia depende en gran parte la vida de la sociedad. Si tenemos familias estables y saludables, vamos a tener también una sociedad estable y saludable. Así que el ser humano no fue hecho para vivir solo. Fue creado para vivir en sociedad y ante todo para vivir en familia. Su forma de pensar y de ser, al igual que su comportamiento, repercute en las personas que lo rodean, especialmente en su familia. Está constituida por los cónyuges o cónyuges, hombre y mujer, e hijos, si los hay, lo cual fue establecido por el Señor. La Constitución Política de Colombia, en el artículo 42, define de la siguiente manera la familia. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituyen por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Debido a las diferencias problemáticas que se presentan en la actualidad, la familia hoy puede ser constituida faltando alguno de los miembros mencionados anteriormente o extendida por incluir a otros, como los abuelos, hay huérfanos, entre otros. Cada uno de ellos tiene deberes y derechos que se deben tener en cuenta. El líder debe conocer algunos principios que son inherentes a toda la familia cristiana. La Biblia reconoce la igualdad entre los cónyuges, igualdad de derechos. El apóstol Pablo reconoce la igualdad de condiciones para ambos cónyuges desde la perspectiva sexual. En 1 Corintios capítulo 7, versos 3 al 5, nos habla de eso. Usted lo va a leer y lo va a meditar. Igualdad de posición. El apóstol Pablo dice que en Cristo las exclusiones raciales, sociales y de género son abolidas para hacer que todos los seres humanos sean iguales, sea hombres, sea mujeres, sean libres, sean esclavos, sean negros, sean blancos. Todos somos iguales ante el Señor. En cuanto a la esposa, tenemos que mirar que ella debe estar sujeta a su esposo, según Efesios capítulo 5, versos 22 al 24. También está la lectura de Colosenses 3, 18 y Primera de Pedro capítulo 3, verso 1. La esposa también debe respetarlo. Claro, Efesios 5, 33. El respeto es importante para que de esa manera haya convivencia. El modelo de la sujeción es Jesús. ¿Qué dice Lucas 2:51 y 1 Corintios 11:3? Ahí nos habla de la sujeción. Usted va a leer esos textos y en la parte que está ahí en claro, en blanco, debe escribir de acuerdo al pasaje leído. Tito 2:5 nos da una buena razón por qué la mujer debe estar sujeta al marido. ¿Cuál es esa razón? Escriba esa razón. En cuanto al esposo, se dice que debe amar a su esposa, Efesios 5:25, Colosenses 3.
debe sustentarla según Efesios 5:29, debe cuidarla según Efesios 5:29, darle buen trato a la mujer según 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7. ¿Quién es la cabeza del hombre? Según 1 Corintios 11:3. Ahí está claro, escríbalo entonces en su cuaderno o en su libro. ¿Qué significa esto para el hombre? Según Efesios 5:25 al 33, saque conclusiones y también haga la tarea escribiéndola en las líneas. En 1 de Pedro 3:7 dice que el marido debe vivir con su esposa sabiamente. ¿Esto qué significa? Es la pregunta que usted debe responder entonces. Marido debe vivir con su esposa sabiamente. En cuanto a los hijos, de igual manera, los hijos forman parte del hogar y deben conocer sus deberes y derechos para con los padres y estos para con ellos. Leas Efesios capítulo 6, verso 1 al 4. La Biblia afirma que los hijos se deben a los padres. ¿Qué deben los hijos a los padres? Obediencia. Lea Efesios 6:1 y Colosenses 3:20. Así que los hijos deben sujetarse, deben someterse y ser obedientes a sus padres. También los hijos deben honrar a sus padres. Para eso tenía la lectura de Efesios 6, del 2 al 3 y Éxodo 20, verso 12. En cuanto a los padres, la Biblia también se reseña los deberes de los padres para con los hijos. Los padres no deben exasperarlos. Lea Colosenses 3:21. Los padres deben criarlos en disciplina. Lea Efesios 6:4. Los padres deben instruir a los jóvenes y a los niños en el temor del Señor. La Biblia dice que los hijos deben obedecer a sus padres, ¿verdad? Bueno, explique cómo se aprende a obedecer. Escriba allí en lo que está en claro o está en el espacio que está en blanco, lo que de acuerdo a la respuesta anótelo. Ahora, vamos a analizar algunos aspectos relacionados con el líder y su familia. En primer lugar, el sacerdocio de los padres. El sacerdocio de los padres de familia se puede entender teniendo en cuenta el ministerio sacerdotal registrado en las Sagradas Escrituras, cuyo énfasis principal está dirigido a otros. Ahora, ¿qué papel juega el sacerdote en la familia? Así como el ministerio sacerdotal tenía la doble función en el Antiguo Testamento, el de representar a Dios ante el pueblo y de presentar el pueblo ante Dios. Así el padre de familia, como sacerdote, debe representar a Dios ante su familia y representar a su familia ante Dios. El sacerdote no solo representaba a Dios ante el pueblo, pero iba a Dios en lugar del pueblo y recibía palabra de ánimo, de exhortación, ordenanzas y dirección de parte de Dios para el pueblo. El sacerdote era el responsable de dar esta palabra al pueblo, aunque no siempre eran recibidos con agrado. Si usted puede leer 1 de Samuel, capítulo 15, los versos 10 al 23, se dará cuenta cómo se hace esto. Con el ejemplo, llevando una vida santa, ¿no? Digna, apartada del mal e íntegra, entre otras cosas. Así debe vivir el ministro del Señor. Con la enseñanza de las verdades del reino de Dios que ya hemos experimentado. Con adoración y gratitud. Siempre tener un corazón adorador para Dios y una expresión de gratitud, no importando las circunstancias ni adversidades por las cuales se esté pasando, que nuestros hijos no nos oigan renegar. Con el altar familiar, siempre que haya un altar de oración, estudio de la Biblia y búsqueda de Dios, nuestros hijos sabrán reconocer el tiempo devocional dedicado al Señor. Cabe anotar que cuando el padre no cumple su función sacerdotal, no hay excusa para que su esposa no lo haga, ya que él no nos hizo a todos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre, a fin de que desempeñemos esta responsabilidad de acuerdo con lo establecido por el Señor. Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. En la tarea que los padres de familia tienen de presentar sus hijos ante Dios, es importante que tengan en cuenta la oración,
y la enseñanza de la palabra de Dios, para declararla sobre ellos, para consagrarlos, dedicarlos y apartarlos para Dios. Hay una tarea, usted debe leer Deuteronomio 6:5 al 9, porque los padres no solo deben orar por los hijos, sino con los hijos. Estos principios deben ser observados por todo creyente y más aún por todo aquel que ejerza un liderazgo en la iglesia del Señor, sea hombre o sea mujer. Para hacer, usted debe elaborar una lista de las peticiones especiales de cada hijo, de su cónyuge y las propias. En segundo lugar, ore diariamente por estas peticiones y crea que Dios responderá. En tercer lugar, ore con cada hijo repetidamente para asegurarle que Dios lo ama y usted también, por eso la respuesta vendrá. En segundo lugar, debemos manteniendo la unidad familiar. El hombre que está llamado a desempeñar un liderazgo exitoso en la iglesia, ya sea como pastor o líder de uno de los departamentos, debe cumplir también con sus responsabilidades familiares y sociales. Este es el orden establecido por Dios. El hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Lea Efesios 5:23. Lo anterior nos indica que el hombre es responsable ante Dios de llevar el liderazgo en el hogar en armonía con su esposa y sus hijos. Hoy vemos con preocupación que algunos hombres no cumplen con la responsabilidad en el hogar, abocando esta situación a una crisis familiar evidenciada en esposas que tienen que tomar la rienda de su casa y aún teniendo que trabajar para el sostenimiento de su familia, obligada con ello a dejar sus hijos solos o al cuidado de otras personas, produciendo en muchos de los casos deterioro y destrucción de la unidad familiar. Cuando la mujer es llamada al ministerio, al igual que el varón, debe entender en primer lugar a su familia y luego sus compromisos ministeriales, por cuanto el orden bíblico es primero Dios, luego la pareja, los hijos y la iglesia. Se debe programar bien el tiempo de tal manera que se pueda cumplir al Señor con sus deberes y compromisos ministeriales, al igual que con las responsabilidades a nivel familiar. Es importante involucrar a la familia, esposo, esposa e hijos en el ministerio que se lidera. Preferiblemente los esposos deben trabajar juntos con un mismo grupo o ministerio, asistir a la iglesia junto con sus hijos. A los hijos pequeños también les corresponde asistir al grupo que lideran sus padres. Es cierto el adagio cristiano, la familia que ora unida permanece unida. Josué sabiamente tomó la decisión de servirle a Dios con toda su familia y así lo expresó cuando dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Lea Josué capítulo 24, el verso 15. Ahora, en tercer lugar, hablemos de los líderes solteros o solteras. Muchos son los solteros y solteras que están involucrados o comprometidos en el ministerio de la iglesia. Reconocemos que los solteros que se comprometen para servir a la causa del Señor están en mayor capacidad de adquirir una gran proyección ministerial que muchos casados y con más posibilidades de invertir tiempo en el conocimiento bíblico, ministerial y teológico. Tito y Timoteo, por ejemplo, fueron grandes líderes cristianos, siendo aún solteros. Por eso consideramos que vale la pena escudriñar en las cartas, especialmente a Timoteo, los consejos y advertencias que Pablo hace. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primera de Timoteo 4:12. El líder cristiano no tiene por qué ser tenido en poco por el hecho de ser joven o soltero. Está en capacidad de actuar con rectitud y madurez sin perder su carácter. Como líder responsable por los creyentes que dirige, está llamado a ser ejemplo para otros. En la palabra, el líder cristiano no debe usar un vocabulario obsceno, de doble sentido o decir mentira. Debe procurar ser edificante en todo lo que habla, como bien lo dice Pablo en su carta a los Efesios.
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, y no la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Efesios 4:29. En cuanto a la conducta, tiene que ver con su manera de comportarse con los demás. Ser cristiano es tener un nuevo estilo de vida que se muestra en su diario caminar. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Eso está en 1 de Pedro, capítulo 1, los versículos 14 y 15. En cuanto al amor, el líder cristiano debe ser ejemplo de amor ágape, es decir, del amor que tiene paciencia con los compañeros, perdona lo que otros le hacen, no guarda resentimiento, no es altivo, no se enorgullece, no hace acepción de persona, es amable y gentil para con todos. En fe, el líder debe confiar en Dios, no en sus capacidades humanas. Dios es la fuerza que lo motiva y lo mueve a actuar. Dios actúa a través de las personas que dirigen. El líder debe moverse en esta fe dando ejemplo a los demás con ello. Confía, espera y sirve a Dios. En cuanto a la pureza, el que sirve al Señor debe ser puro en todas las áreas de su vida, especialmente en el aspecto sexual. No es fácil mantenerse puro ante las múltiples provocaciones que se presentan en el ambiente social en que vivimos. Solo el poder del Espíritu Santo podrá guardar sin mancha al líder si permanece en oración y evita las situaciones con personas que pueden dañar su integridad. El apóstol Pablo aconseja: huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Allí en 2 de Timoteo 2, 21, comente sobre lo que sucede a aquella persona que es limpio de todo aquello, que es limpio de todo lo que contamina su vida. Ahí escriba lo que usted piensa que es correcto. En cuarto lugar, el altar familiar. ¿Por qué el altar familiar es importante en el liderazgo y la familia? Porque genera un ambiente de armonía en el hogar. También cuando desarrollamos una vida devocional regular en la familia, los problemas suelen resolverse porque la presencia de Dios en cada uno propicia unidad, entendimiento, perdón y paz. Porque permite que todos los miembros de la familia conozcan al Señor. El tiempo del altar familiar provee un espacio para que los familiares que no conocen de Cristo lo puedan hacer de una manera sencilla, práctica y sin sentirse obligados. Porque también permite que la bendición de Dios esté sobre todos y sobre todos. La palabra nos enseña que Dios bendice a los que le obedecen y le dan el primer lugar. Sin embargo, algunas familias olvidan este principio y se pierden de vivir una vida de bendición. Es necesario que la búsqueda de Dios en familia se convierta en una prioridad por encima de todo lo demás. Recordemos que es la bendición de Dios la que trae progreso, crecimiento en nuestro hogar. Porque las familias fueron establecidas por Dios. Para que esto funcione correctamente deben poner por obra los principios espirituales que estableció el Señor en Mateo 7, 24 al 27. La vida devocional es similar a las raíces de un árbol. A simple vista no se ven, pero son el sostén de todos los demás. Aspectos a tener en cuenta para la realización del altar familiar. Reconocer la importancia de la oración. El plan de Dios es traer bendición a la familia, pero las maquinaciones de Satanás es traer maldición. Por esto es fundamental que al realizar el altar familiar intercedamos y hagamos confrontación espiritual por nuestra familia, como por ejemplo lo que hizo Nehemías en el capítulo 4, ¿no? De igual manera tenemos la oportunidad de orar los unos por los otros. Dios le enseñó al pueblo de Israel la importancia de bendecir a sus hijos a través de las palabras. Lea Números capítulo 6, verso 24 al 26. Los patriarcas lo hicieron con sus hijos y nietos, profetizando sobre ellos un futuro grande.
Lo hizo Abraham, Isaac y Jacob. Debemos poner en práctica este principio y declarar bendición sobre cada miembro de nuestra familia, especialmente cuando realizamos el altar. Enseñar la palabra de Dios de forma clara, amena y sistemática, procurando generar pasión por la palabra de Dios. Deuteronomio 6:7 dice que el padre debe enseñar la Biblia a sus hijos, al acostarse y al levantarse, cuando estén en la casa o en el camino. Esto significa que debemos enseñar la palabra de forma práctica, natural y en cada momento del día. También ser participativos. Alguna idea que puede tener en cuenta para este fin son hacer que varias personas lean la Biblia y oren. Leer 2 versiones de la Biblia a la vez. Hacer oraciones cortas, que cada persona ore por un motivo específico, siguiendo uno tras otro como una cadena. Pedir que cada uno ore por otro miembro de la familia. Variar el altar familiar con canciones, videos, instrumentos, etc., según los recursos disponibles. Recomendamos que tengan en cuenta las características de las personas que componen su familia, por ejemplo, la edad, el nivel cultural, si son convertidos o no, con el propósito de que el altar familiar esté de acorde a las necesidades de los que lo conforman. No se puede hacer el mismo altar familiar con jóvenes que con niños, con creyentes que con aquellos que no lo son. Ahora, ¿qué es el altar familiar? Es la pregunta que usted debe responder y anotarla ahí en su cuaderno o en el libro o el manual. Ahora, los errores que se deben evitar en la realización del altar familiar son: debe evitar criticar la oración del cónyuge, padres o hijos. Debe evitar usar la oración para echar sátiras a los demás. Debe evitar hacer burla de las oraciones de los otros. Debe evitar caer en la rutina. Muchos hijos han sido marcados por un altar familiar aburrido y sin sentido. No es suficiente tener una buena intención. Es necesario ser creativos y ponernos al nivel de los hijos según su edad. Obligar al cónyuge o a los hijos a tener el tiempo de oración sin antes resolver algún problema que lo esté quejando significativamente no es bueno. Hay que resolver esto. Entonces, vamos concluyendo diciendo que somos conscientes que la familia está siendo atacada por el enemigo, especialmente la de los líderes cristianos. Por este motivo debemos orar y luchar para establecer buenos y sólidos hogares, donde los integrantes sean guardados por Dios y le sirvan en su obra. No se puede garantizar que si tenemos un tiempo devocional no tendremos ningún problema matrimonial o familiar, pero sí podemos tener la seguridad que estamos fortaleciéndonos espiritualmente y en fe para enfrentar cualquier adversidad. Vale la pena entonces dar prioridad al altar familiar si queremos mantener familias fuertes, estables y bendecidas por Dios. Qué importante entonces es el altar familiar. Mire que todos los pasos que un líder y su familia deben tener para tener familias sólidas, hijos bendecidos, hogares bendecidos y también la integridad del líder, para que el enemigo no tenga que decir cosas de usted, el mismo perdón entre la familia, la coinonía. Entonces, cuán importante es mantener un hogar estable, en unidad, en armonía, en paz, que si hay problemas, los hay, pero deben resolverse a través del diálogo, a través de la oración, de la búsqueda, en fin. Entonces son detalles que cada uno debe estar poniendo en práctica para que su hogar sea una bendición. Espero que sus hogares estén bendecidos, que sus hogares estén estables, unidos, que si hay alguna dificultad la puedan resolver o decirle a Dios el problema para que les ayude a resolver la situación. Les bendigo y que Dios les ayude en todo esto como líderes y en familia se mantengan de esta manera en armonía. Bendiciones de lo alto, mis amados, y gracias a Dios.